Schoolboy, uno de los conceptos de las redes sociales, podrá volver a fallar como falló contra Leonidas Arcona. Luego de esto tuvo exitosos combates contra Paquetes, pero en este caso se enfrentará este 13 de diciembre contra Rieker Borman en un combate bastante interesante con respecto a, digamos, futuros del Arm Wrestling. Yo creo que Schoolboy ya tiene 26, este chico tiene 21 años. En este caso vamos a hablar un poco de este interesante combate, así que comencemos. Saludos amantes de la lucha, abrazos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Ya se acerca este versus oeste 21. Menos mal que hicieron esta cartelera para no estar tan aburridos en diciembre. Y en este caso poco a poco se irán metiendo combates interesantes. Lo que no sabemos, repito, que como un chico me preguntó cuál va a ser el combate estelar. Hasta ahorita para mí va a ser de Michael Todd contra Georgie Svekot, pero veremos. En este caso, bueno, ya todos conocemos a Schoolboy. Cada día nos sorprende a niveles de fuerza, cual muestra en su canal de YouTube, en sus redes sociales, cada día aumentando la fuerza comparada con otras bestias del deporte. Pero sabemos que este Schoolboy tiene problemas quizás en resistencia, quizás en autoconfianza, para mi opinión. Y a veces creo que se siente que está más sobrado de lo que debería estar. Y eso le pasó con Leonidas Arcona cuando él dominaba. Recordar como que se confió, como que sintió que el combate no era, o el rival no era lo suficiente, que él lo tenía todo ganado y chao pescado. En este caso, Rieker Borman, obviamente poco lo hemos visto, poco lo conocemos. Y en este caso lo vemos en el último oeste versus oeste. En su último combate está de 3 victorias, 1 derrota. Su último combate fue contra Pablo Derbedjenvet, madre mía, ucraniano. Sujeto veterano de 45 años, con 9 victorias y 7 derrotas. Bonita como están actualizando la página de goldsart.com. Pueden ver todos los atletas, futuros combates, etcétera, etcétera. Quieren pagarme por publicidad. Pero en este último combate, Pablo perdió contra Rieker Borman. El primer pin fue un poco más fácil. El segundo, Rieker mostró la fuerza, bastante fuerza, y por lo cual llevó a la lesión de Pablo. Sería interesante intentar descifrar por qué fue la lesión de Pablo. Quizás mala preparación, quizás la fuerza de este chico es bastante irracional, pero al final fue una victoria para el chico. Repito, mostró un segundo pin bastante interesante. Y en este caso contra un veterano que ha competido contra Warner Bortolato, ha competido contra Michael Todd con derrota y victoria, ha competido contra Marcio Barbosa, entre otros nombres, ha competido contra Sandri Sedi, le ha ganado a la leyenda en el 2023 a Ron Bat, le ha ganado a Artan Taranenko. Mira, Sabin Badulesco en el 2023, Sabin Badulesco, y entre otros nombres por aquí interesantes que pueden estar. Y compitió contra John Bersen. Wow, eso de combate debió ser bastante extraño. Pero al final se enfrentó a un veterano que, repito, le ha ganado a Michael Todd, y ganarle sea como sea. Repito, el segundo pin, a pesar que se lesionó, se vio bastante bien el chico sosteniendo la fuerza de Pablo, y es bastante interesante de analizar. Yo me puse a revisar su Instagram para ver más información del chico. El chico, repito, es un rookie de 21 años. Creo que como no sé cómo se maneja la parte de su continente, si mal no me equivoco, él es, creo que es sudafricano, exactamente sudafricano, y no sé cómo se maneja la competencia en ese lado de África. Bueno, sí, lo he medio visto, pero él creo que no ha competido en estas competencias de WAF, porque me puse a revisar su Instagram, no muestra absolutamente nada. Solamente, ¿de dónde salió este chico? Solamente he visto sus combates contra, a menos que sea un influencer de las redes sociales tipo
Schoolboy, aunque Schoolboy era competidor. Pero el chico muestra niveles de fuerza bastante, pero bastante impresionante. Por lo menos aquí en este levantamiento, si mal no me equivoco, creo no equivocarme, aquí está haciendo estos curls de bici que hacen sentado tipo el aletín, que el aletín levanta 90 kilos. Levanta, creo que un poquito más. Y este chico te levanta 80, 21 años te lo levanta ahí fácil. Los entrenamientos específicos también en el deporte, como pueden ver. Y su última presentación es donde muestra en este video sus niveles de fuerza. Que este indica full control de mano. Bastante impresionante, con comentarios de Ryan Bowe, incluso de la bestia Monster Todd, Michael Todd, opinando de cómo le ganó al otro atleta. En mi opinión, este va a ser un combate bastante complicado para, obviamente, Schoolboy. No conocemos tanto al chico, pueden ver los combates, hacer lo mismo que yo estoy haciendo en Instagram, revisar su levantamiento de fuerza, cuánto levanta, cuánto hace en cada uno de los ejercicios específicos. Esto será su combate número 5, y su derrota fue, vamos a ir contra quien perdió contra Mario Ambakis, un atleta australiano, un canguro australiano, y no sabemos de él. De hecho, era más liviano que el sujeto. Lo interesante es ver exacto que este atleta Schoolboy no se puede equivocar. ¿Cómo quedaría expuesto Schoolboy si llega a perder? Si llega a perder, para mi opinión, será un paquete inmenso si llega a perder en esta empresa, en este combate, porque lo vuelven a traer. Combate mediático. Es bueno que Schoolboy haya vuelto a la mejor empresa de lucha de brazos, que siga compitiendo por allá en las otras empresas que él está, excepto que sea Georgia versus el mundo. Pero en este caso, para mi opinión, va a ser un combate bastante complicado y de pronóstico reservado. Personalmente, no me da igual Schoolboy. Me inclino un poco al chico por el factor edad. Tener 21 años, de tener de un 3 versus 1 y ganando de atletas con más experiencia, es bastante a destacar. Y más los entrenamientos específicos y los generales son bastante impresionantes para tener, repito, 21 años nada más. Y si llega a ganarle a Schoolboy, se mete con pie firme quizás a meterse en la categoría de los 115 kilos, aunque a pesar que su último combate indica el peso, pesa 122 kilos. En superpesado sabemos que no tiene ningún tipo de oportunidad contra estas 20 partes que compiten, pero sería interesante verlo en 115 kilos, sacrificar su peso y competir, que sería un poco más interesante verlo ahí que las bestias máximas del deporte. Ahora, ¿que conocían de Ricky Borman? ¿Conocían algo de él? Me imagino que no. Ya todos conocemos a Schoolboy. Coloquen a quién le va en este combate. Me imagino que la mayoría le va a Schoolboy porque poco conocen de este chico. Y es más mediático, vamos a decirlo, Alexander. Es más conocido. Pero veremos. Me inclino al chico de Sudáfrica. Si llegaron hasta el final, comenta, comparte. Gracias a todos. Bye bye.